Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, el de las evaluaciones psicopedagógicas. La pregunta de fondo es, ¿cómo saber si los retos de un niño o de una niña se deben a TDAH, a un problema de aprendizaje, altas capacidades o a varias cosas a la vez? Es un terreno delicado, sobre todo en la infancia. Y para explorar esto, tenemos material interesante. Hay fragmentos del DSM-5-TR, que es, el manual de referencia para diagnósticos. También un estudio español con casos prácticos de intervención psicopedagógica y un documento anglosajón que detalla tipos de evaluación y pone ejemplos muy claros. Nuestro objetivo hoy, es entender bien cómo se hace esa evaluación, qué herramientas se usan, el DSM, pruebas específicas, pero sobre todo los desafíos al interpretar todo eso, ¿no? Y la importancia de ir más allá de una simple etiqueta para diseñar ayudas que de verdad funcionen. Veremos esa tensión entre usar herramientas estándar y entender necesidades muy individuales. Vale, pues empecemos por la base, ¿no? El DSM-5-TR. Mucha gente lo conoce, pero ¿qué es realmente? ¿Solo una lista de trastornos? Pues mira, es la clasificación estándar de la Asociación Americana de Psiquiatría. Sí, pero es clave verlo como lo que es, una guía. Está basada en el conocimiento científico que tenemos ahora sobre cómo se manifiestan los problemas de salud mental. Usa criterios muy específicos para que los diagnósticos sean más fiables entre distintos profesionales. Pero ojo, no es un libro de recetas, ni explica las causas últimas. Es más bien una herramienta, un lenguaje común, digamos, para clínicos, estudiantes, investigadores, muy práctica, pero flexible. Y por lo que he leído, su elaboración fue, un proceso larguísimo, ¿no? Con expertos de todo el mundo, revisiones, consultas. Buscaba mejorar cosas como integrar enfoques dimensionales, o sea, medir la gravedad de los síntomas, no solo decir sí o no a un trastorno. Aunque parece que las categorías siguen teniendo mucho peso en el día a día. Cierto. Las categorías siguen siendo muy operativas en la clínica, pero lo interesante de la última revisión, la TR, es el énfasis que pone en cosas que antes quizás se pasaban más por alto, como la influencia del contexto cultural o incluso el racismo y la discriminación en la salud mental. El manual ahora reconoce de forma explícita que la cultura, modela cómo expresamos el malestar. Piensa en dichos populares sobre estar mal o explicaciones culturales para ciertas enfermedades que comentan las fuentes, y también cómo percibimos los síntomas en los demás. Eso es muy importante, claro, porque un mismo comportamiento podría leerse de forma diferente según quién evalúe y quién sea evaluado, ¿no? Su cultura, su contexto. Exactamente. Y también insiste en que los criterios se basen en datos de muestras representativas, que reflejen la diversidad real, y considera las diferencias ligadas al sexo y al género. Por ejemplo, cómo los ciclos reproductivos en mujeres pueden influir o cómo síntomas como la falta de sueño en el posparto podrían malinterpretarse si no se tiene en cuenta el contexto. Todo para intentar que el diagnóstico sea más preciso y, sobre todo, más justo. Vale, entonces partiendo de este marco del DSM, que intenta ser más sensible al contexto, ¿cómo se aterriza esto en una evaluación concreta? Hablemos de la evaluación psicopedagógica. ¿En qué consiste? Pues es un proceso sistemático para recoger información, analizarla, información relevante sobre cómo aprende esa persona y qué puede estar influyendo. No es solo pasar tests, implica entrevistas con el niño, niña, la familia, los profes, implica observar directamente en clase, en otros sitios. Y sí, claro, también se usan pruebas estandarizadas. El objetivo final es identificar las necesidades educativas específicas para poder dar los apoyos adecuados, ya sea por dificultades del desarrollo o por un desajuste con el cole. Ahí el psicopedagogo o psicopedagoga es la figura clave. Hablemos de esas pruebas. Las fuentes mencionan varias. Están las cognitivas, las famosas de coeficiente intelectual, el CI. Nombran las escalas Wechsler, ¿verdad? Que si WPPSI para peques, WISC para niños, WISE para adultos. Y luego las de rendimiento académico, que miden cosas como leer, escribir, las mates. Aparecen la JWIB, la WIA3, y explican cómo interpretar las puntuaciones, que eso tiene su miga. Sí, y ahí hay que tener cuidado. Las puntuaciones estándar, esas que suelen tener media 100 y desviación típica 15, como en la campana de Gauss,
o los percentiles, que te dicen qué porcentaje de gente puntúa por debajo, son útiles. Sirven para comparar a la persona con su grupo de referencia, con la muestra con la que se hizo la prueba. Pero una puntuación sola no te dice qué sabe o no sabe hacer esa persona. Para eso tienes que mirar los ítems, ver dónde falla, dónde acierta, analizar cualitativamente. Entiendo, o sea, el número es solo una parte, no es la foto completa. Mencionan también los equivalentes de grado. ¿Eso qué es? Pues estiman el nivel de desarrollo comparándolo con el rendimiento medio de los alumnos de un curso concreto. Pero cuidado, como advierten las fuentes, eso no significa que si un niño saca un equivalente de segundo, deba estar en segundo. Es solo una referencia, nada más. Una ventaja de las baterías completas de rendimiento, como esas que has dicho, es que usan la misma muestra para evaluar distintas áreas: lectura, mates, escritura. Y eso sí permite comparar puntos fuertes y débiles de un mismo estudiante de forma más fiable. Todo esto, que en teoría suena, bueno, un poco abstracto, seguro que se ve mejor con ejemplos. Uno de los documentos habla de un estudiante, J, que ya venía con diagnóstico de TDAH, y la evaluación nueva da más información. Un CI global por debajo de 70, que apunta a posible discapacidad intelectual, retrasos importantes en lenguaje, tanto en entender como en hablar, y un rendimiento académico general, medido con la WJIV, como de segundo o tercero de primaria. Aunque curiosamente su habilidad para escribir textos era mucho mejor, como de sexto. Llama la atención ese contraste. Este caso, el de J, es un buen ejemplo de la complejidad real que nos encontramos. A ver, primero, conectémoslo con el DSM. El TDAH requiere ese patrón persistente de inatención, hiperactividad-impulsividad, que interfiere con síntomas antes de los 12 y en varios sitios. Y para la discapacidad intelectual, el DSM pide déficits tanto en funciones intelectuales, razonar, resolver problemas, aprender, como en el funcionamiento adaptativo, habilidades prácticas, sociales, conceptuales del día a día, y ambos tienen que haber empezado en el periodo de desarrollo. Sí, es llamativo lo de la escritura en J. Y hay más detalles. Problemas de conducta, historial de necesitar contención física en el cole y una diferencia enorme entre lo que dice la escuela, progresa bien, y lo que ven los padres, que no mejora nada en lectura o escritura básicas. Otra prueba, la WIAD 3, da una pista sobre su lectura. Parece que le cuesta muchísimo decodificar, sonar las palabras, y eso podría indicar que tira mucho de memorizar palabras enteras, visualmente, lo cual además encajaría con su perfil en la prueba de inteligencia WISC, donde la comprensión verbal era muy baja, pero el razonamiento perceptivo, el visual, estaba en la media. Exacto. Y ahí tocamos un desafío diagnóstico clave que subrayan las fuentes. Los problemas del lenguaje. Un retraso importante en el lenguaje como el de J puede hundir las puntuaciones en pruebas cognitivas como el WISC, que dependen muchísimo del lenguaje para entender las instrucciones y para responder. Eso complica enormemente interpretar ese CI global como única medida de su capacidad real. Y además, en este caso se suma la sospecha de TDAH confirmada por cuestionarios. La comorbilidad, o sea, que haya varios trastornos o dificultades juntas, es casi la norma en estos casos. O sea que las piezas del puzzle no siempre encajan fácil, y una dificultad puede estar tapando o afectando la evaluación de otra. Precisamente. No puedes evaluar la inteligencia en puro si el lenguaje está afectado, ni puedes evaluar el rendimiento académico sin pensar en la atención, la motivación. Todo está conectado. Veamos otro caso, este del estudio español. Unos gemelos de 3 años. Nacieron muy prematuros y llevaban un retraso global en su desarrollo de unos 2 años. Estaban en un centro de educación especial y allí sospecharon de trastorno del espectro autista, de TEA. Pero su evolución durante el curso hizo dudar a los profesionales. Empezaron a andar, a comer solos, a hacer ruiditos, apareció la sonrisa social, el contacto ocular. Sin embargo, las pruebas que les pasaron, como la escala Battle, seguían dando puntuaciones bajísimas, como de 15 meses. Una contradicción muy clara con lo que veían cada día. Este caso es paradigmático. Muestra los retos del diagnóstico a edades tan tempranas y en desarrollos atípicos como pasa con la prematuridad extrema, que sabemos que es un factor de riesgo. Evidencia la necesidad absoluta de triangular la información. No vale solo con el test. Necesitas la observación clínica experta, la información de la familia, del centro. En este caso, el informe psicopedagógico final propuso un diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo no especificado, una categoría que a veces se usa cuando hay rasgos de TEA pero no se cumplen todos los criterios, junto con retraso mental no especificado e hipotonía muscular, que es frecuente en prematuros.
Si pensamos en el TEA, según el DSM, los criterios son claros. Déficits persistentes en comunicación e interacción social y patrones repetitivos de comportamiento o intereses. Y todo esto desde temprano y causando problemas importantes. Y el diagnóstico diferencial es fundamental y complicado. Hay que distinguirlo de un trastorno del lenguaje sin más, del trastorno de la comunicación social, el que afecta al uso social del lenguaje, de la discapacidad intelectual sin TEA, del TDAH, del mutismo selectivo. El caso de los gemelos ilustra perfecto cómo la observación continuada es vital y cómo las pruebas estándar, aunque ayudan, tienen limitaciones grandes. Sobre todo en los más pequeños, o cuando el desarrollo no es el típico. No captan toda la complejidad ni el potencial de cambio. Hablando de diagnósticos diferenciales, las fuentes también nombran otras categorías del DSM que suelen salir en estas evaluaciones. Útil tenerlas en mente. Por ejemplo, el trastorno específico del aprendizaje. Sí, ese se caracteriza por dificultades persistentes para adquirir habilidades académicas básicas. Hablamos de lectura fluida, comprensión lectora, expresión escrita, cálculo, razonamiento matemático. Estas dificultades tienen que estar claramente por debajo de lo esperado para la edad, interferir en la vida académica o diaria y persistir aunque se haya recibido ayuda específica. Y nos explican mejor por discapacidad intelectual, problemas sensoriales, falta de enseñanza adecuada u otros trastornos. Y también están los trastornos de la comunicación. Correcto. El DSM-5-TR agrupa varios ahí. El trastorno del lenguaje, problemas para adquirir y usar el lenguaje en comprensión o producción. El trastorno fonológico, dificultad para producir los sonidos del habla, lo que afecta a que se le entienda. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, el tartamudo. Y el trastorno de la comunicación social o pragmática. Este último es interesante. Son dificultades en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Cosas como entender ironías, respetar turnos, adaptar el lenguaje al contexto. Todos ellos pueden necesitar evaluación y apoyo específico, claro. Entonces, hecha esa evaluación compleja, triangulando información, con el DSM como marco, usando pruebas específicas, y llegando a entender las necesidades con o sin etiqueta clara, ¿qué viene después? ¿La intervención? Claro. Efectivamente. Y tiene que ser una intervención diseñada a medida, totalmente personalizada. Volviendo a los gemelos del estudio español, a pesar de la duda diagnóstica, se puso en marcha un programa muy concreto. Trabajaron la motricidad fina, rasgar papel, meter bolas en un hilo, plastilina, aspectos cognitivos, discriminar formas, tamaños, colores, seguir órdenes sencillas, la interacción social, fomentando que jugaran entre ellos y, por supuesto, la comunicación, estimulando que pidieran cosas con gestos o sonidos, mejorando la comprensión, enseñando a señalar, un trabajo muy completo. Las fuentes también dan ejemplos de recomendaciones más generales. Para TDAH, pues sentarse delante, usar organizadores visuales, permitir descansos cortos. Para problemas de lenguaje, logopedia intensiva, trabajando desde la articulación hasta la pragmática. Y la tecnología de apoyo, que hoy en día es clave también. Programas que predicen palabras al escribir, software de texto a voz, auriculares que aíslan del ruido. Y la terapia ocupacional, fundamental para muchos niños, para trabajar habilidades visoperceptivas, motricidad fina, integración sensorial, autorregulación. Lo esencial es que la intervención se base en esa evaluación individualizada y que haya una colaboración muy estrecha entre todos. Psicopedagogos, maestros, logopedas, terapeutas ocupacionales. Y la familia, crucial. El objetivo final, muchas veces, es encontrar el mejor sitio y los apoyos adecuados en el sistema educativo. En el caso de los gemelos, la recomendación final fue curiosa. A pesar de lo bien que iban en el centro de educación especial, se propuso llevarlos a un colegio ordinario, con un aula de comunicación y lenguaje, un aula CILI. La idea era potenciar la socialización en un entorno más normalizado. Esto también nos recuerda que estas decisiones sobre dónde escolarizar pueden ser difíciles y a veces chocan con las familias, como el rechazo inicial de los padres de los gemelos a la opción del centro especial. Y un punto vital que no hay que olvidar, la evaluación no acaba el día que das el informe. Es un proceso continuo, dinámico. Las necesidades cambian, los niños evolucionan, las intervenciones tienen que revisarse, ajustarse. El trabajo del psicopedagogo o del evaluador implica ese seguimiento, esa reevaluación constante, para asegurar que los apoyos siguen siendo los adecuados, siempre mirando al niño o niña de forma integral, en su contexto.
Entonces, si tuviéramos que resumir este viaje que hemos hecho hoy, las claves serían que la evaluación psicopedagógica es compleja, se apoya en marcos como el DSM, en herramientas estándar, sí, pero la clave está en la interpretación experta, en mirar con atención, en considerar siempre el contexto único de cada persona, su cultura incluida. Eso es. Y hemos visto que llegar a un diagnóstico claro no siempre es fácil ni rápido, sobre todo en los más pequeños o cuando hay varias cosas a la vez, como en los casos de J y los gemelos. Pero lo importante de verdad no es tanto la etiqueta en sí, aunque a veces haga falta para conseguir recursos, claro. Lo crucial es entender a fondo las fortalezas, las debilidades, las necesidades específicas, para poder diseñar una intervención y unos apoyos que de verdad marquen una diferencia positiva y hacerlo juntos, profesionales y familia. Y nos queda una pregunta ahí flotando, ¿no? Quizás para seguir pensando. Si sabemos que las pruebas estándar tienen límites, comparan con una norma, y que el desarrollo es algo vivo, cambiante, ¿cómo podemos ir más allá? ¿Cómo asegurar que nuestras evaluaciones capten no solo las dificultades del momento o lo bien que alguien encaja en una categoría, sino también su potencial único, sus verdaderas necesidades para poder desplegarlo? Una cuestión abierta, yo creo, y fundamental en este campo.